Derecho, precisamente. Y nosotros lo vamos a ejercer cuantas veces sea necesario. No hay otro método posible. Artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. Yo los invito a que revisen la página del Departamento de Estado, señor Pompeo. En la página del Departamento de Estado, aquí tenemos Background Briefing on the Secretary Travels to Austin, Texas. Esto fue cuando el viaje de Rex Tillerson. Y aquí un funcionario del Departamento de Estado dice lo siguiente: la campaña de presión, se refiere a Venezuela, está funcionando. Las sanciones económicas que le hemos impuesto al gobierno venezolano los ha obligado a comenzar a caer en default, tanto de su soberanía como de la deuda de PDVSA. Su empresa de petróleos y lo que estamos observando, debido a las malas decisiones del régimen. ¿Cuáles malas decisiones? Convocar al pueblo a elecciones, a la Asamblea Constituyente. Las malas decisiones del régimen de Maduro es un total colapso económico en Venezuela. Así que nuestra política sí está funcionando. Nuestras estrategias sí están funcionando y seguiremos aplicándolas a los venezolanos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa crisis humanitaria de la que hablan y que sirvió, por ejemplo, de pretexto en 1965 para invadir a la República Dominicana, la están generando. No puede ser tanto cinismo que generen con sanciones, violando el artículo 20 de esta carta, una crisis en Venezuela y que luego ofrezcan ayuda para reivindicarse, para alabarse. Estados Unidos tiene más de 20 años en un golpe continuado contra la revolución bolivariana. En el año 2002, cuando el golpe de Estado militar contra el comandante Chávez, Estados Unidos reconoció al presidente ilegal, presidente, por cierto, de la Central Económica ya de Empresas de Venezuela, y fue hasta el Palacio de Gobierno a reconocerlo. Estados Unidos permanentemente, hace un año, un día como hoy, estaba Venezuela encendida, las calles con violencia. ¿Y quién financiaba eso si no Estados Unidos? ¿Y cuándo se levantó esta organización para decir algo en contra de ello? Nunca. Estados Unidos ha aplicado, y en mi discurso yo me voy a extender más al respecto, señor presidente, sanciones económicas, no solo a individuos, eso es lo de menos, a nuestra economía, a nuestros bonos, a la capacidad de transar. Hoy se nos dificulta comprar alimentos, comprar medicinas, por los Estados Unidos y por algunos de los gobiernos que aquí están, que se han sumado también, pues son parte de esta empresa, de esta corporación, cuyo jefe es el presidente Donald Trump. Entonces es mucho descaro venir aquí y hablar de falta. Nuestro pueblo es el único que reconoce elecciones e instituciones en Venezuela. Aquí no viene ningún gobierno, no tiene ninguna moral, ni autoridad, ni política, ni moral, ni de ningún tipo para reconocer o no nuestro gobierno. Y aquí está en el artículo número 3 y en el artículo número 19. Entonces, ustedes están violando permanentemente la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA. ¿Y qué pretenden entonces? Nosotros no somos Panamá de 1989, nosotros no somos República Dominicana de 1965. Nuestro pueblo respondió, más de 9 millones de venezolanos y venezolanas fueron a las elecciones a pesar del boicot, no solo de Estados Unidos, sino de muchos de los países que están aquí presentes. En Canadá no pudieron votar los venezolanos, por ejemplo, se les impidió votar a los venezolanos en Canadá y fueron a votar, bueno, en un porcentaje que de verdad sorprende, con la crisis económica generada desde fuera, con el ataque a nuestra moneda, con el boicot llamado en medios de comunicación a través de organismos internacionales, y es nuestro pueblo el que elige su presidente, no son los gobiernos, no es Estados Unidos, no es ninguna institución internacional la que elige el presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros y fue elegido con el 68% del apoyo popular en las elecciones del 20 de mayo. Y demandamos el reconocimiento de nuestro pueblo exclusivamente. No nos importa si Estados Unidos reconoce o no reconoce, o si cualquier gobierno que esté aquí sentado reconoce o no reconoce. Ustedes son los que tienen que reconocer los principios de las Naciones Unidas. Ustedes son los que tienen que reconocer los principios de la Carta Democrática Interamericana. La agresión contra Venezuela es brutal, es económica, es financiera, es comercial, es política, es mediática. Y nosotros vamos a seguir adelante y vamos a triunfar, porque aquí es la batalla histórica entre el monroeísmo, la doctrina Monroe que dijo el exsecretario Rex Tillerson que cobraba vigencia otra vez en el siglo XXI, y el bolivarianismo. Y nosotros somos una nación independiente, una nación libre, soberana, y ningún imperio va a poner su pie en territorio venezolano y va a impedir que
pueblo venezolano cumpla con su voluntad, cumpla con su democracia y cumpla con su destino de libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller. Fíjense, sobre el proyecto de temario, Venezuela tiene una objeción. Nuestro país considera que el punto 23 sobre el asunto, la situación de Venezuela, no se aprobó mediante los procedimientos correctos. Pero además el Estado que es sujeto de ese punto, es decir, Venezuela, tampoco ha estado de acuerdo con que se incluya. Esta es una sesión que tiene características especiales, donde no hay un tema general, donde no hay un tema que transversalice la discusión. Pareciera entonces que, a partir de los pasos que hemos visto que se han tomado en los últimos días y meses, que es tratar de convertir a Venezuela en el punto central de esta Asamblea General. Nosotros no estamos cuestionando el temario integralmente, sino el punto sobre la situación de Venezuela. No es como se ha tratado de decir en los últimos días que Venezuela quiere que no haya temario, que la Asamblea se va a quedar sin temario, en lo absoluto, sino que consideramos que hay que hacer las cosas mediante los procedimientos correctos. Sabemos que hay una intencionalidad, se ha inducido este temario para tomar algún tipo de decisiones y debates sobre el tema de Venezuela sin que se haya hecho de manera correcta, sin que Venezuela, como Estado a quien le compete, haya estado al tanto y de acuerdo con esa realidad. Este es un organismo multilateral, si bien tiene sus características, si bien ha estado muy dominado por el unilateralismo, si bien en este momento el multilateralismo está agredido y ha sido agredido permanentemente, especialmente por el gobierno de Estados Unidos, nosotros consideramos que debe respetarse los más mínimos acuerdos del funcionamiento y los procedimientos y que ese punto sobre Venezuela no debió haber sido incorporado. Yo no sé si valga la pena aquí hablar de votación sobre este tema. De lo que se trata es de que se hagan las cosas de manera correcta, de que se respete a los Estados miembros. Como ustedes saben, Venezuela está de salida. Nosotros estamos aquí cumpliendo con las obligaciones de la Carta de esta organización que nos obliga hasta abril del año que viene a estar presentes y defenderemos a Venezuela en cualquier foro y en cualquier momento, tal como lo ha dicho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero al menos hagamos las cosas de manera correcta, de manera que objetamos ese punto y es bajo protesta, si se lleva adelante con ese punto, que lo asumimos. Muchas gracias. Como decíamos, Venezuela pasa a ser el tema central de esta conferencia y bueno, nos veremos obligados a replicar tantas veces como haga falta. Seremos selectivos también. En el caso de Costa Rica, querida vicepresidenta y canciller EPSI, nos reunimos allá en San José y creo que no nos esperábamos tal vez que se incorporara Costa Rica tan rápido a la agresión contra Venezuela. Sin embargo, como ya más se acaba de incorporar el secretario de Estado de Estados Unidos y en realidad la réplica debe ir no hacia el dueño del circo, porque sería agresivo con los trabajadores de un circo, sino más bien hacia el director ejecutivo de la Corporación de Países, ¿no?, que se ha agrupado contra Venezuela. Yo quisiera solamente recordar el artículo número 3 de esta Carta de la OEA que nos une. Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social, a organizarse en la forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. Y el artículo 19 dice: ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho de intervenir directa o indirectamente
y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia tentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que los constituyen. Es por estas razones, es por la violación permanente de estos principios de nuestra Carta que Venezuela tomó la decisión de retirarse de esta organización. Y como lo siguen haciendo, pues reiteramos la decisión de Venezuela de denunciar el Tratado Constitutivo y estamos contando los días para retirarnos de esta organización que no ha pasado sino a ser una organización de disfraz multilateral, pero un componente muy fuerte del unilateralismo en este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller.